con los progenitores, qué día van a continuar con esa relación parento-filial, que sea con papá o que sea con mamá, las visitas, porque vamos a proteger el estado emocional de los niños, niñas y adolescentes, más conocidos como los sujetos de protección. Hay situaciones especiales cuando los hijos en un divorcio se quedan con la mamá. Por lo general, esa es la tendencia. Pero hay ocasiones en donde los hijos se quedan con el papá porque la mamá ha migrado, porque la mamá se fue a otro país en plan de trabajo, de estudios, en fin, todo esto. Esto es muy no es muy general esta situación de que el papá se quede con los hijos. Bueno, sí, yo entiendo que realmente, como le dije, cuando hay un tema de divorcio, se velan por los derechos a las visitas de los sujetos de protección, que es algo fundamental. Pero cuando no tienen ese vínculo matrimonial, es decir, que tiene un hijo por circunstancias diversas, ¿no? Una madre soltera, una unión de hecho, igual se puede pedir el régimen de visitas al juez, pero yo siempre digo, previo a eso debe haber el diálogo permanente, conversar, porque el sistema judicial se activa cuando no hay esos acuerdos tan importantes que deben haber entre las personas, es decir, conversar, porque si tú y yo como pareja ya no funcionamos, ¿no es cierto? O porque el niño vino en una relación por las circunstancias que sea, nació, entonces es importante que los papitos velemos por ese estado emocional porque el sujeto de protección necesita de la presencia de papá, de mamá o de cuidador en general, esas visitas que fortalecen su sistema emocional. Ahora, en Cuenca quizás hay datos estadísticos que determinen el número de personas, de parejas que se han separado y que a veces hay estos problemas con los hijos que no reciben la visita del papá porque la mamá le prohíbe, o no reciben la visita de la mamá porque el papá a su vez le prohíbe. Hay datos estadísticos de esto. Bueno, realmente yo no desconozco que hayan datos, pero sí es sumamente importante ese tema y quisiera que toda la ciudadanía haga conciencia, ¿no? Porque las mamitas, digo las mamitas porque ese es el caso que me ha tocado a mí particularmente patrocinar, son las que impiden las visitas a los progenitores. Quizás porque no pagaron a tiempo la pensión, porque están molestas por varias circunstancias. Pero quiero recordarles a las mamitas, a los papitos que estén pasando por esta situación, que el derecho a las visitas no es de papá o no es de mamá o no es de cuidadoras, es de los niños, de las niñas, de los adolescentes que necesitan, siempre y cuando hay también sus excepciones, esa persona quizás no sea la persona idónea para sumar, entonces el juez lógicamente modificará o mandará una prohibición, que será, revocará si es que existen visitas y que esas visitas lógicamente vayan en contra de sus derechos. Pero por lo general yo creo que debemos pensar en esa situación tan natural, ¿no? De la relación parento-filial, que es sumamente importante y vitalicia en la vida de los guaguas, digámoslo de la forma más, digamos, sencilla, ¿no? Entonces, el juez, cuando considera que existe también una manipulación, eh, a no dejarle que el papá ejerza la visita, que incluso existe ya un documento donde el juez, dentro de una resolución, indica que de mutuo acuerdo los papitos han llegado a entablar esta situación de que papá tendrá visitas los días sábados o los días domingos, pero a veces los papás, tanto papá como mamá, obstaculizan esa visita. No se dan cuenta que los niños ya saben que papá va a venirles a ver el sábado, se preparan, tienen la ilusión de salir, pero la mamá no, esta vez no salen, llaman a la policía, hacen efectivas boletas que tienen y que son importantes para la seguridad, pero que se está también tergiversando, se está mal utilizando cuando esto no está siendo, digamos, de manera honesta contigo. Porque hay situaciones de papá y mamá, pero que no deben afectar a los sujetos de protección. Claro, hay excepciones, como lo digo, no, pero este caso tratemos de conversar el día de hoy. Es sumamente importante las visitas de los cuidadores al guagua.
que es el derecho de los guaguas. Doctora Mónica, ¿qué es lo más conveniente? ¿Que los papás vengan a visitar a los hijos o los hijos a los papás? Bueno, realmente existe, como siempre digo yo, ese acuerdo conciliatorio. Cómo quedaron con papá, con mamá o con la cuidadora, ¿no? ¿Cómo va a ser este tema de visitas? Yo creo que es importante ahí que justamente el departamento, en este caso, cuando ya sea judicial, el departamento de trabajo social, realice una visita a los domicilios, ¿no? Y vea cuál es el más apto para los guaguas. Porque también hay el régimen cerrado de visitas y un régimen abierto, o un régimen, digamos, en donde las partes, eh, entiendo, ¿no? Que se ponen de acuerdo. Es decir, cuando es cerrado, puede ser inclusive si es que el informe de trabajo social lo permite, en la misma función judicial hay una especie de un departamento pequeñito, pero hay, donde papá y mamá, a través de la supervisión de las autoridades que están ahí, pueden conversar. Es decir, si le tocó a papá la visita ahí, puede ir. Pero si es que es amplio, esos por lo general son cuando es cerrado y existe 1 hora o 2 horas para el contacto. Pero cuando es abierto, puede ser quizá en la casa, que el papá diga, bueno, yo me llevo el fin de semana a mi guagua, pero tienes que traerle a las 6, porque tiene que prepararse para el día lunes ir a clase. Entonces tienen que cumplir los horarios que se establezcan. Yo te voy a traer de la casa, pero también te voy a dejar ahí. Ujú. O le voy a dejar yo porque comodidad. Yo digo, todo está en conversación. Porque si Diálogo. papá no puede ir a ver hoy día, le llama por teléfono, le dice, sabes, no voy a poder ir. La otra señora va a decir, pero bueno, es que yo ya tenía programado salir, ¿no? Entonces, pero tienen que conversar. Quizás no vaya a ir yo porque no puedo, pero va a ir mamá. Va a ir mamá, por favor, entrégales a los guaguas. Porque los guaguas ya tenían programado salir con papá. Y los papitos, cuando ya tengan estas visitas abiertas, o estas visitas cerradas cumplan, porque no están haciendo daño a la mamá o al papá con no ir a ver a las guaguas. Son los hijos. Son los guaguas que están preparados. Y esto, cuando no vienen o se les impide ver al papá o ver a la mamá, ¿esto no influye en el rendimiento académico de los pequeños? Por supuesto. Primeramente, cuando la mamá o el papá impida la visita del progenitor, que en este caso tenga las visitas, inclusive hay un proceso de retención indebida. Es decir, yo no te dejo ir al guagua porque tengo problemas, porque no pagas las pensiones, porque hoy día no quiero, ¿O no y el me da la guagua gana? sufre. Y el otro, en cambio, dice, a ver, déjame a los guaguas, déjame una semana más. Ajá. Entonces se llama retención indebida y existe un proceso judicial donde puede ir la policía y retenerle. Para eso es importante que tengan la sentencia, sea papá o mamá que tenga la tenencia de los guaguas y les muestre a la policía. Y les diga, miren, aquí está, el juez le mandó de tal hora a tal hora y tal día. Y la señora no me quiere dar detención indebida. A veces es algo sencillo y se puede solucionar con el diálogo, pero a veces existen papitos que realmente se tienen indebidamente, les llevan a otra provincia, con tal de que mamá o papá no tengan la tenencia de las guaguas. Pero aparte del proceso judicial, es sumamente importante este daño que le hace al guagua. Cambian primero de amistades en la escuela, les afecta en el desarrollo, a los estudios, a su desarrollo integral en sí. Entonces, papá y mamá es el núcleo de la familia y están destruyendo a los guaguas Ujú. al no ponerse de acuerdo. Una cosa es que se acabe, yo decía, la relación de esposo, de esposa, de marido, de mujer, pero no se dan cuenta que estamos arrastrando a nuestras criaturas, dejándoles a veces solos también, y ellos están Sí. afectados de una forma enorme. Por eso es importante trabajar en estos medios para que en las escuelitas se profundice. Está papá, está mamá presente en la vida de los guaguas, porque hay que trabajar en prevención. ¿Para qué? Para ayudarles con tratamientos psicológicos, ¿no es cierto? Y eso de ayudarles a entender a los niños por qué papá no están juntos, ¿no? O por qué papá y mamá nunca se casaron, por qué vivo con la abuelita, para que ellos entiendan, porque son chiquitos. A mí me ha pasado que me preguntan, yo no tengo papá, entonces, Aunque esté vivo. aunque esté vivo, Claro, y eso hay que saber por qué. A lo mejor la mamá le prohíbe,
o alguna circunstancia pasó, ¿no? O en verdad está muerto. Pero yo me hago una pregunta y creo que desde la experiencia tuya como profesional, doctora Mónica, eh, ¿por qué llegar al divorcio y llegar y mire las consecuencias que se dan con los hijos? Que tal vez es porque no se conocieron bien en el noviazgo. Bueno, yo creo que aquí, Johncito, es bien, bien importante que papá y mamá entiendan que traer un hijo al mundo implica una serie de compromisos y compromisos enormes, enormes, porque realmente hay papás que se olvidan, no pagan pensión, y eso quizás se pueda solucionar, pero la parte psicológica no, porque estamos destruyéndole desde ahí a un sujeto de poder. Cuando llegues a ser adulto, quizás esté en las drogas, quizás en el alcohol, en cualquier tipo de droga, te afectan terriblemente. ¿Por qué? Porque no puede entender, de chiquito no pudo entender qué es lo que pasaba con su familia disfuncional y que el Estado también debe estar presente. ¿Y por qué yo hago relación, por ejemplo, a la escuelita? No, porque la escuelita tiene su psicólogo. ¿Por qué hago hincapié, por ejemplo, en los centros de salud que siempre hablo? Ellos están y tienen el espacio, Johncito, para salir a las casas, para investigar. Porque yo les digo, ¿qué funcionario público puede estar sentado 8 horas sabiendo que el campo es donde está realmente, que hay que trabajar y que hay que empezar a hacerlo de esa manera comprometida con la humanidad? Es decir, ¿usted cree que ellos todavía permanecen en cuatro paredes, solo reciben información, cuando en verdad Hay hay que que hacer involucrarse. visitas de campo? Hay que involucrarse, hay que involucrarse. Cuando un niño llega desnutrido a su centro de salud, tengo que investigar qué es lo que está pasando para mover los aparatajes, ¿no es cierto? Para decir, necesita psicólogo, necesita que el MIES le ayude con un bono, necesito que la sociedad en sí nos ayude, gestionemos, tomemos por nuestras manos situaciones que podemos nosotros hacerlo. Es decir, si veo que hay una tienda que le va muy bien, por favor, salir. ¿Podría ayudarme con alimentación para esta familia? No dejemos todas las cosas en papel, porque cuando empecemos a entender que la vida mismo se trata de una convivencia con amor, habremos trascendido, John, Ujú. porque no queremos tener papel. Este es un llamado para quienes están al frente de los organismos que tienen que ver con el cuidado del niño. Háblese de los que están formando parte en acción social, los del MIES de pronto, DINAPEN. Exacta. Por ejemplo, ellos, tengo entendido que Acción Social les ayuda con kits y todo, ¿no? Pero, ¿por qué no solo sujetarnos a hacer un listado, no? Yo sé que existen trabajadoras sociales, pero esas trabajadoras sociales realmente están haciendo un trabajo de campo, porque los niños de la ciudad, prácticamente, a pesar de que muchos de ellos quizás carezcan también de esta situación, en el campo es donde más hay desnutrición, donde más hay un poco más, digamos, de falta de recursos económicos, y nuestros niños necesitan ser protegidos. Los niños del campo también somos parte de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a veces yo decía, los GAD que ahorita tienen esa facultad, ¿por qué no se involucran? ¿Por qué no analizan? Si tengo 1000 familias, tengo ese marco mucho más pequeñito para analizar, para trabajar, para ver, no solo queremos que nos ven haciendo un alcantarillado, que es sumamente importante, queremos que se proteja la vida misma, ¿no? La vida misma desde ya, desde el cuerpo, desde esas necesidades tan elementales para crecer. Es importante tener agua potable, lo es, pero importante es que la estructura física del ser humano esté precautelada. Doctora Mónica, es increíble lo que usted acaba de decir, pero se ve que es parte de la realidad. Los niños jóvenes del campo están desnutridos y pensar que en el campo se cultiva, se produce lo que la ciudad come. Así es. Pero alguna vez yo estuve en el campo y me ofrecieron unos huevitos runas y compré los huevos runas. Pero la señora fue a comprar con esos huevitos runas. Usted dice que posiblemente podrían comer ellos el arroz, el fideo. Eso no nutre, porque esa es la situación realmente de ellos, ¿cierto? Entonces, concientizarnos más quizás con charlas de nutrición, concentrarnos más. Yo muero del coraje, así le digo, alguna vez tuve la oportunidad de hacer un GAT y fueron 8 personas a hablar de cómo cocinar. Pero yo decía, o sea, perdón, decía, "Qué hijo de su madre, venir a enseñar a la gente del campo cómo preparar tus alimentos. ¿Sabes si tienen alimentos? Tienen un terreno que ahí mismo le ponen a las vaquitas, que ahí mismo cultivan choclo, maíz, pero nada más.
sea, ¿cómo vas a enseñarles a hacer una sopa de espárragos? O sea, ellos no entienden de eso. ¿Por qué no les cogen un poquito de, ¿cómo se llama? De la espinaca, tienes que lavar bien, Perejil, ya, con el queso, con la lechecita, no vendan quizás tus productos porque necesita tu familia ahora, claro. hasta cierta edad. Entonces, cosas así. Pero hablando ya del régimen de visitas, yo creo que es sumamente importante que concienticemos el diálogo. Para mí el diálogo en todas las etapas. Estamos dialogando con la doctora Mónica Pérez acerca de un tema de gran importancia, el derecho de los sujetos de protección a visitas por parte de los progenitores. Nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos, amigos. Doctora Mónica, la vuelta quisiera. Esto en el programa Qué mal día a través de Radio Alfa Musical 1140. Amigos oyentes, hablando acerca del derecho de los sujetos de protección a visitas por parte de los progenitores. Hay situaciones tan curiosas que de pronto hay matrimonios que tuvieron dos hijas o que tuvieron dos hijos nada más, pero que por situaciones del destino tuvieron que separarse, tienen deudas muy altas que no han compartido los alimentos, no han pasado, no han cancelado, sin embargo quieren migrar a última hora con el objetivo de que se les levante la sanción y también con la condición de que ellos van a comprar bienes materiales, adquirir bienes materiales para las hijas o los hijos. En este caso es como tentarles, chantajearles para que les levanten toda esta sanción grande que tienen, porque son deudas muy altas que no han cancelado muchos años con el fin de emigrar al extranjero. Esto es como una forma también de no apoyar a los hijos y los hijos después toman rumbos que no son nada buenos para ellos, se deprimen, van a centros de quizás de capacitación en donde salen peor que
estar como estaban en la casa, por ejemplo. Bueno, realmente sí se dan casos en los cuales los progenitores, tanto papá como mamá, incumplen los pagos en las pensiones alimenticias de los guaguas. Y también sí se ve el caso que no tengo plata, por favor ayúdame, vamos a la notaría, hacemos un papel notarizado y ingresamos que ya te he pagado. ¿Para qué? Para que se hace la prohibición de salida del país. Las mamitas no deben hacer porque están perjudicando a los guaguas. Y esa plata es de los niños, no es de la mamá, Claro, es de los hijos. ¿Por qué? Porque el papá tiene que cumplir con necesitan las guaguas. educarse, necesitan alimentos, Sí. necesitan medicinas. Y ahí yo creo que sí es importantísimo que los abogados trabajemos y digamos, no señor, no puedo hacerlo por mi ética, usted tiene que pagar los alimentos al guagua. Porque quien sufre son esos niños. Ahora, yo sí quería dejar sentado a Johncito realmente el compromiso que tienen los padres en el impacto que genera en la vida de los sujetos de protección, en el aspecto emocional, en el aspecto social, la falta de visitas por parte de sus papitos, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo quiero tener clarito. No es para papá, no es para mamá, es para los guaguas están teniendo serios problemas porque los guaguas no son recaderos. Ahí sí tomaré la palabra que alguien dijo, alguna autoridad en cuenta. Ellos no son recaderos. Ni de papá que le diga a mamá qué está pasando, ni de mamá que les diga a los guaguas qué está pasando, porque les estamos destruyendo emocionalmente. Papá y mamá tenemos que tener esa certeza de personas adultas y entre adultos decir, oiga, bueno, no sea malito, vea, Juan, déme pagando las pensiones. No podemos decirle, mijito, dirás a tu papá que pague las pensiones, no tenemos que comer, es hijo del no sé cuánto, de no sé cuánto. No le estamos dañando al papá, el papá no está escuchando ese mediador, esa persona que está al centro, que no sabe qué pasa, que es un niño pequeño que quizás no entiende. Claro. Entonces, el boba va a pensar, se va triste a la escuela, va a estar triste sin saber qué pasa, porque mamá le dijo eso a papá, o porque papá le dijo que está saliendo con otro, que la plata de las pensiones es para irse de chupe, que te has pintado las uñas y el pelo. La boba no entiende. Entonces, el mediador está sufriendo lesiones psicológicas enormes que afectan su libre desarrollo. ¿Dónde está lo que dice el artículo 44 de la Constitución, el principio superior? No se está dando el principio superior. Entonces, el Estado inclusive está vulnerando el principio superior de los guaguas. Él no debe ser usado como recadero, Por ¿sí? supuesto. Sino esto directamente Ay, papá y mamá. Y en el supuesto caso de que ellos no puedan, podría ser el abuelo de pronto. sí, 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 sí. Por eso yo siempre digo cuidadores a veces, digo papá, mamá y cuidadores, porque a veces por circunstancias de la vida, papito y mamita tienen que emigrar, tienen que irse a otro país, pero quedan al cuidado que es la de la abuela materna. Pero la abuela materna, si tiene la tenencia o si han conversado que ella se va a quedar con los guaguas, el papá puede conversar. Yo siempre digo, conversen primero. Si no solucionan conversando, vayan a las funciones judiciales, vayan al juez, vayan a mediación, lo que sea. Pero primero conversen. No hace falta que exista otra persona que diga, esto estás haciendo mal. Uno mismo es adulto, uno mismo ve programas, uno mismo ve novelas, donde ve que la vida de los guaguas se destruye por esta falta de comprensión. Claro, así es. Ahora, ¿qué pasa cuando fallece uno de los progenitores? Bueno, cuando fallece uno de los progenitores, la tenencia siempre tiene papá o mamá, a menos que se den casos excepcionales, que por circunstancias gravísimas tengamos que quitar la tenencia a los papás. Pero papá y mamá tienen. Si muere mamá, se queda con papá. Pero eso no quiere decir que se acaba el vínculo con la familia materna, no. Debe seguir, debe continuarse con ese vínculo, debe ser más fuerte, porque queda la mamá de la mamita, el papá, entonces deben seguir conversando. Deben seguir conversando. Nosotros somos seres sociables por naturaleza. Entonces, Pero bueno, coartarle a vivir encerrados es una herejía para mí. en conclusión, doctora Mónica Pérez, pues, ¿qué es lo que debemos exigir? El compromiso de las autoridades que no se queden en cuatro paredes, sino que salgan, investiguen, averigüen, hagan el trabajo de campo, como hoy está de moda la palabra, hagan territorio. Exactamente. Sí, yo creo que es importantísimo que cada funcionario público cumpla a cabalidad con su trabajo, que salgamos de los escritorios y que veamos
así palpemos la realidad para que podamos hacer ejecutables estos derechos tan importantes que dice que tenemos la Constitución, pero que no podemos verlos porque no se están aplicando. Porque si yo tengo que gestionar desde mi punto de vista, pedir ayuda como autoridad a personas particulares o a instituciones, lo haría de manera encantada. Solo hay que dedicarse a hacer un buen oficio, a decir, señor, hay que hacer esto, hoy no voy a venir a la oficina, hoy voy a gestionar esto y ayudar a salvar vidas. Claro que Eso. sí, y vamos a tener hijos sanos con valores para tener una buena sociedad, porque uno de ellos, sea mujer o sea hombre, nos va a dirigir los destinos de una ciudad, de una provincia, de una nación. Así es. Justamente es importantísimo trabajar en prevención para tener personas saludables, no solo en el ámbito físico, sino psicológico, en el ámbito intelectual. Realmente, cuando entendamos, yo digo, a las personas que estamos acá y que trabajamos para un bienestar de un ser humano, habremos trascendido. Hemos llegado al final del programa Gema al Día. Hemos dialogado con la doctora Mónica Pérez y de pronto, amigo oyente, necesita alguna consulta con la abogada Mónica Pérez. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Y yo tengo mi consultorio ubicado en la calle Gran Colombia y Borrero, en el cuarto piso del edificio Gran Colombia. Ahí estamos, para cualquier inquietud, amigos oyentes, ahí está la doctora Mónica Pérez. Hemos hablado acerca de los derechos de los sujetos de protección a visitas por falta, por parte de los progenitores.